Vamos a pasar a lo que son los errores estacionarios de un sistema de control en lazo cerrado. Nosotros definimos el error como la diferencia que hay entre la referencia y la salida medida. Si suponemos realimentación unitaria, pues la salida, la variable controlada, la salida. Entonces esto nos va a dar una idea de la precisión que tiene nuestro sistema de control. Si le damos una entrada de 100, pues al final si la salida se va a cercana al 100, pues tendrá más precisión que si se va a 120 o a 80, que tendrá menos precisión. Por supuesto vamos a asumir que el sistema es estable, porque si el sistema en lazo cerrado no es estable, no hay estacionario. La salida se va a más infinito, a menos infinito, y entonces no tiene sentido hablar de errores estacionarios. Por otra parte, la mayoría de las entradas que aparecen en control de procesos suelen ser constantes, al igual que las perturbaciones de carga, o sea, de tipo escalón. En otros casos no, por ejemplo en robótica o con motores, pues las referencias son cambiantes, pero en muchos casos se suelen aproximar por tramos a señales de tipo constante, que serían entrada de posición, o sea, a lo mejor de este tipo, una constante, luego una rampa, luego otra constante, luego una parábola, algo así. Y se pueden aproximar por funciones de ese tipo, constantes, rampas, parábolas. Entonces, a las constantes, a la referencia de tipo constante se le llama entrada de posición. A la de tipo rampa, que serían, por ejemplo, de esta forma. A por t sub 0, que t sub 0 es t elevado a 0 es 1, pero ahora después pondré por qué. De tipo velocidad, que serían de esta forma, a por t, eso que se le llaman entradas de velocidad, o de tipo parábola, que se le llaman entradas de aceleración, que serían de esta forma. En general se podrían considerar más entradas que serían entradas de tipo polinómico, de la forma a elevado, o sea, a por t elevado a k. Entradas polinómicas. Pues bien, se dice que un sistema de control es de tipo k si es capaz de seguir con error constante entradas polinómicas de orden k. O sea, si el sistema es capaz de seguir con un error constante, que no nulo, a señales de tipo rampa, pues se dice que es de tipo 1. Si es capaz de seguir a señales de forma parabólica con un error constante, se dice que es de tipo 2. Si un sistema es capaz de seguir señales de tipo parabólica, sean de orden 2, con un error constante, las que tienen, o sea, las inferiores, digamos, las que tienen menor orden, las referencias de tipo rampa o de tipo constante las va a seguir con error nulo. Y las superiores, las que tienen orden mayor que 2, t al cubo, t a la cuarta, esas no las va a seguir, sino que la salida y la referencia, cada vez a medida que va pasando el tiempo, irán divergiendo y al final el error estacionario no existiría, sino que sería infinito. Bien, asumiendo la alimentación unitaria, que es el esquema que tenemos aquí, para calcular cuánto vale el error en estacionario, vamos a utilizar el teorema del valor final. Que tiene sentido tiene sentido cuando ese límite existe, cuando el valor final existe. Si no, o sea que el sistema tiene que ser estable, si no, no nos vale. Entonces, bueno, vamos a sacar la función de transferencia del error frente a lo que sería la referencia. La trayectoria directa es 1 y abajo 1 más la función de transferencia en lazo abierto. Por lo tanto, el error frente a la referencia sería esto y la señal del error pues sería esta función de transferencia por la transformada de Laplace de la referencia. Entonces, el error en estacionario, llamamos ahí de stationary state, ESS, utilizando el teorema del valor final, sería igual al límite cuando t tiende a infinito de dt. Y eso sabemos que por el teorema del valor final es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por e de s. Ya digo, esto tiene sentido si este límite cuando t tiende a infinito existe. Y esto existirá si el sistema es estable. Si no, no. Entonces, bueno, sustituyendo aquí en e de s la expresión que hemos obtenido aquí, pues nos queda esta expresión. Por otra parte, hemos dicho antes que se van a asumir que las referencias son de tipo polinómico. Si las ponemos de esta forma, t elevado a k partido por k' y calculamos la transformada de Laplace de estas referencias, de estas señales temporales, nos queda que sería de esta forma. Entonces, si yo aquí en esta expresión pongo, en vez de poner r, pongo esta expresión, s elevado a k más 1, la expresión genérica que me va a quedar de los errores estacionarios, teniendo en cuenta que aquí tengo una s y aquí tengo k más 1, aquí una se me va a ir con esta de aquí y me queda esta expresión genérica de los errores estacionarios, que sería el límite cuando s tiende a 0 de 1 partido de 1 más la función de transferencia en lazo abierto por 1 partido de s elevado a k. Entonces esta expresión la vamos a utilizar posteriormente para calcular los errores estacionarios cuando la entrada es de tipo constante, de tipo rampa o de tipo parabólico. Por otra parte, antes de eso vamos a definir
lo que se conoce como el tipo de una función de transferencia, en este caso la función de transferencia en enlace abierto. El tipo, que no se refiere a clase, sino es lo que se conoce como el tipo, es el número de polos en el origen que tiene esa función de transferencia. En este caso, la función de transferencia en enlace abierto, como aparece s elevado a n, s es un polo en s igual a 0, y como es de orden n, pues es de tipo n. Si n es igual a 2, aparece aquí s al cuadrado, pues es de tipo 2. ¿Qué es solamente la s? Aparece solamente s elevado a 1, pues es de tipo 1. Que no aparece esto, es porque a 1, entonces sería s elevado a 0, pues entonces es de tipo 0. Y eso va a hacer luego que los sistemas de control, en función de cómo sea el tipo de la función de transferencia enlace abierto, tengan unas propiedades que les permiten seguir con error nulo ciertas entradas. Y bueno, como me he dicho antes, vamos a aplicar esta expresión de aquí a referencias de tipo escalón, que sería cuando k igual a 0, de tipo rampa, cuando k era igual a 1, y de tipo parábola, cuando k es igual a 2.